actas de las sesiones 224 y 225 quedan reglamentariamente aprobadas. La señora secretaria, a quien aprovechamos de saludar, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico del diputado Mario Venegas, mediante el cual remite correo del presidente del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, señor Eugenio López, quien solicita audiencia con la comisión para el próximo martes 23 de marzo, a fin de referirse a las consecuencias que a su juicio comienzan a derivarse de la aplicación de la ley 20.845, a lo que la Corporación Educacional El Bosque, sostenedora del Liceo Camilo Enríquez, ha hecho caso omiso. Esto los ha llevado a mantener una huelga que se extiende por más de una semana, afectando las clases de los niños, niñas y adolescentes. Añade que la corporación se niega a conversar y a negociar, aduciendo que no tienen fines de lucro. Sin embargo, todas las instancias legales obligan a negociar colectivamente. Anexa antecedentes. Correo electrónico de la oficina del Grupo Banco Mundial en Chile, a través del cual se remite a esta comisión el informe "Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños, los costos y la respuesta ante el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector educativo de América Latina y el Caribe", publicado en el día de ayer, que aborda los principales hallazgos y desafíos por delante en educación para la región de América Latina. Esto a la cuenta, señor presidente. Bien, colegas, ¿algún punto sobre la cuenta? Presidente, Diputado Venegas. sí, solo para abundar algún antecedente muy breve sobre la materia que dice referencia al oficio enviado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Colegio de Temuco, que hizo referencia en la cuenta el Liceo Camilo Enríquez. Liceo Camilo Enrique era tal vez y sigue siendo uno de los mejores colegios a nivel país en términos de resultados académicos. Y recordarán ustedes que la ley citada, la 20.845, estableció que los establecimientos debían transformarse en corporaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Con sorpresa, ellos tomaron contacto conmigo y me he encontrado con un efecto que yo llamaría indeseado de la ley, que es ciertamente una cuestión que hay que analizar y que le da urgencia. Esto es que ese colegio, que era de unos sostenedores, que era un conjunto de profesores, entre ellos profesores de la Universidad de la Frontera, etcétera, fue vendido, y fue vendido a una corporación educacional, El Bosque S.A. o algo S.T.A. Y esta corporación, de cual no tengo antecedentes, según los antecedentes que me entregaron los profesores dirigentes de este sindicato, es dueña de más de varios colegios, creo que alrededor de 7. No sé precisar cuáles son ni dónde están radicados, pero claramente una distorsión de la ley. No. Hay un tema que averiguar ahí. Pero lo más importante es que la urgencia de analizar esto a la brevedad y escucharlos, porque ellos, dado la total y absoluta negación de los actuales sostenedores, que ya no son los originales, de dialogar con el sindicato que representa los intereses de los trabajadores de la educación, han votado la huelga. Y ese colegio está hoy día no entregando el servicio educativo que corresponde a 3.000 alumnos, 3.000. De suerte que imagínense el impacto que eso tiene, y por eso que sería muy interesante a la brevedad poder escucharlos para ver qué acciones, ¿no es cierto?, como comisión podemos tomar ante la institucionalidad respectiva para que esto se resuelva a la mayor brevedad, y desde aquí se puede tomar un hilo de investigación que a mí me parece que podría llevarnos a cuestiones que debieran ser de gran interés para nosotros, porque hay vacíos eventualmente en la ley que están aprovechando organizaciones como estas que eran, desde el punto de vista de nosotros que estuvimos en la discusión en la ley, algo indeseado. Queríamos superar temas de abuso, queríamos superar temas de maltrato etcétera, y pareciera ser que igual se están dando. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Venegas. Vamos a contactar justamente a las personas que nos escribieron para
que en las próximas semanas podamos darles también un espacio al inicio de la Comisión de Educación para que puedan también exponer, con la presencia también, por supuesto, de representantes del Ministerio. Colegas, puntos sobre la cuenta, puntos varios. Al parecer no hay ninguna solicitud. Bueno, esta sesión especial ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto de los siguientes proyectos de ley en primer trámite constitucional. En primer lugar, la moción de las diputadas Rojas, Girardi, Mix, Olivera y Vallejo y de los diputados Boric, González, Don Rodrigo, Santana, Don Juan, Venegas y Vinter, que modifica diversos cuerpos normativos con el fin de fomentar en el ámbito escolar la participación e información de las y los estudiantes respecto al proceso constituyente. En segundo lugar, la moción de las diputadas Girardi, Hernando, Rojas y Vallejo y de los diputados Santana, Don Juan, González, Don Rodrigo, Rocaful, Venegas y Vinter, que modifica la ley número 20.370 y otros cuerpos legales para regular la formación de centros de estudiantes en los establecimientos educacionales y facilitar su participación en el proceso constituyente y en otras instancias de su interés. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados, quienes tendrán un tiempo de 10 minutos para poder realizar su exposición. Al presidente de la Asociación de Apoderados Emblemáticos Unidos, la señora Sonia del Río Becker. También está presente en esta sesión la presidenta y vocera del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, la señora Ingrid Bon Flores. También nos acompaña el vocero de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados, la CONFEPA, el señor Daniel Rosas Cárdenas. Y finalmente, el integrante del Consejo Adolescente de Ahora Nos Toca Participar, el señor Diego Cabrera Hernández, y a la encargada de incidencia y co-coordinadora de la Red para la Participación, señora Margarita Mayra. Aprovechamos a cada uno de ellos y de ellas darle la bienvenida a esta sesión de la Comisión de Educación, y le vamos a dar en primer lugar, con las limitaciones de tiempo que les señalábamos al inicio, a la señora Sonia del Río Becker. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Sonia. Muchas gracias. Primero que todo, saludar a los honorables parlamentarios de la Comisión de Educación y agradecer la oportunidad de exponer el día de hoy en representación de los apoderados de liceos emblemáticos unidos. En atención al proyecto de ley que en un supuesto busca la promoción y fomento de la participación, opinión e información de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente, primero que todo quiero disculparme, porque para hoy yo tenía elaborado un discurso que señalaba en primera instancia cómo esta pandemia había afectado la salud mental de nuestros hijos de manera grave y cómo nuestros esfuerzos deberían estar enfocados en esta situación y no en un proyecto de ley que viene a poner más presión a nuestras comunidades educativas. Además, esta argumentación contenía una infinidad de estadísticas que indican el porcentaje de pérdida de materia en este más de un año de pandemia y cómo, una vez más, los esfuerzos deberían estar enfocados en esa recuperación y no en otros lados. Por otra parte, iba también a señalar que ya existen los lineamientos educativos actuales con las instancias de formación ciudadana, por lo que habría sido absurdo destinar tiempos distintos a esta temática. Pero creo que ya es hora de decir las cosas por su nombre. Este es un mal proyecto de ley, porque de partida no es educativo, es político e ideológico. Y el artículo 19, numeral 11 de nuestra actual Constitución, no permite la politización del aula. Quien me diga hoy que no es la ideología política la que empapa este proyecto, sabe que falta la verdad. Durante años, nuestros hijos han sido sometidos al adoctrinamiento sistemático en los liceos emblemáticos, lo que ha tenido un costo altísimo en nuestras vidas. Para nadie es un secreto la violencia que han sufrido nuestros alumnos,
corriendo el riesgo incluso de morir quemados al interior de uno de los establecimientos los años anteriores. Entonces, ¿me pueden decir ustedes que quieren realmente seguir involucrando a nuestros hijos en estas pugnas políticas? ¿No sería hora realmente de dejarlos estudiar en paz? Finalmente, si hay algo que socializar acerca del actual proceso constituyente, somos las familias las llamadas a hacerlo. ¿O van a una vez más pasar a llevar el derecho preferente que tenemos los padres de educar a nuestros hijos una y otra vez más? Queremos pedirles a los parlamentarios hoy presentes, en nombre de todos los apoderados emblemáticos, que rechacen este proyecto de ley, que busca usar a nuestros hijos con fines políticos, no educativos, y que seguirán poniendo en riesgo a nuestras comunidades educativas en un momento en que todo es conflicto y que tenemos que buscar la paz social para que podamos salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Vamos a continuar inmediatamente con la exposición de la señora Ingrid Bon Flores, quien es la presidenta y vocera del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. Ingrid. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Sí, por supuesto, Ingrid, está autorizada. Muchas gracias, diputado. ¿Ya? ¿La ven? Sí, Ya. se ve, Ingrid, puede iniciar. Bueno, primero que nada quiero saludarles, muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar en nombre de apoderados de diversos sectores de la educación. Este es un movimiento ciudadano, el Con Mis Hijos No Te Metas, que tiene como seguidores a más de 60.000 padres, apoderados, familias en general de todo Chile, y les agradecemos el poder exponer con todo respeto nuestra visión y concordar en algunas cosas y en otras quizás no tanto, pero es bueno que los visibilicemos todo esto. Espérenme un poquito que no puedo avanzar en esto. Bueno, ¿qué busca este proyecto de ley en realidad? Según lo que hemos leído y estudiado de la moción que nos llegó, ¿cierto? Dice que busca entender el rol protagónico de los niños, niñas y adolescentes durante el estallido social. La presión social ejercida por ellos llevó a concretar el acuerdo de paz, entrega autonomía progresiva a este proyecto a niños, niños y adolescentes para legalizar este derecho, sin aún, y esto es lo que a nosotros nos preocupa mucho, sin aún ser legislado por este Congreso. Recordamos que el proyecto de ley sobre autonomía progresiva que fue rechazado por la Cámara el año 2019, y sumado a ello la tramitación, ¿no es cierto?, que está sobre el proyecto Garantía de la Niñez, donde hay un artículo que habla de este tema de la autonomía progresiva. Además, considera demasiado importante la participación de los niños porque a través de ello ejercen su derecho. En ese punto yo creo que es relevante igual y concordamos en que sí, es importante que los niños participen, pero a medida que avancemos les vamos a contar por qué nosotros creemos que es importante. Primero que nada, la adecuación del plan de formación. ¿Cuáles son los argumentos que entrega este proyecto? Quienes impulsan este proyecto de ley defienden una adecuación del plan de formación ciudadana regulado en la ley 20.911 al proceso constituyente, mandatando, y esto me preocupa enormemente, y lo vimos en la sesión anterior con profesores que también estuvieron exponiendo, mandatando a los colegios reconocidos por el Estado a que implementen acciones concretas. ¿Cuáles son estas acciones concretas? Cabildos, debates y talleres, de acuerdo al nivel educativo y a su respectivo currículo.
que fomenten la participación, la reflexión, el debate, la información de los estudiantes en dicho proceso. ¿Qué es lo que nosotros argumentamos? Que se pretende con este proyecto de ley, ¿no es cierto?, supeditar el plan de formación a las opiniones y consideraciones de los estudiantes. Incluso quieren ajustar y adecuar la formulación de las clases a los requerimientos de estos. Ahora, nosotros decimos igual, que se necesita legislar para que en el marco de lo que es la institucionalidad vigente, los alumnos puedan instruirse e informarse acerca de este proceso. En la actualidad se cuenta con programas y actividades curriculares que propenden a la información transversal ciudadana que perfectamente podría abordar el proceso constituyente que estamos a punto de abordar. ¿Qué dice la Convención de los Derechos del Niño? Muy importante es lo que aquí se nos dice. El derecho a ser oído, según lo dice el Comité de los Derechos de los Niños, las opiniones sean tomadas en consideración seriamente. Para ello, los estados, aquí no habla de gobierno, los estados deben cerciorarse de que sean tomadas en cuenta mediante dispositivos y normas cimentadas en leyes y códigos. Lo anterior, o estas garantías, tienen como base el principio de la autonomía progresiva, que da la base para que niños participen y expresen su opinión siendo oídos. Volvemos a la autonomía progresiva. Acerca de la participación efectiva de niños y adolescentes, se entiende por la expresión y formación de sus opiniones, como también influenciar en asuntos que le afecten directa o indirectamente. ¿Cuál es nuestra visión sobre esto? La profesora Carmen Domínguez de la Universidad Católica habla sobre la autonomía progresiva y derechos de la personalidad y nos dice, abro comillas, la tarea impuesta por la Convención es compleja, pues supone buscar para cada materia en la capacidad de una persona ha de ser juzgada o precisada al nivel exacto de la autonomía que puede reconocérsele al niño sin que ello implique dejarlo privado del acompañamiento paternal, indispensable para su desarrollo integral. Hoy existen canales para manifestarnos como ciudadanos, como un plebiscito o consulta ciudadana, que son las urnas, y lo que contempla el sistema democrático que hoy prima en nuestro país. Creemos peligroso y demasiado preocupante que se utilicen los centros de estudiantes insertos en los colegios, en las comunidades educativas, para que se pronuncien sobre un proceso puntual, como el proceso constituyente, dado que carecen de un carácter vinculante. Número 3, aquí hay una moción, ¿no es cierto?, que también quizás nos gustaría que pueda ser, ¿no es cierto?, tomada en cuenta, pero siempre con los padres. Mire, esta es una moción que complementa el proyecto de ley al cual modifica la ley 20.370 y que regula la formación de centros de alumnos en los colegios y facilita específicamente la participación de estos en el proceso constituyente. Nuevamente, por algo puntual. ¿Qué pretende esta moción? Quiere establecer mecanismos institucionales de participación en menores de 18 años en el proceso constituyente, involucrando al Mineduc y Subsecretaría de la Niñez. Ambas, ¿no es cierto?, entidades deben velar por sistematización de esta información, dándoles cauce político si se necesitase. Eso para nosotros es tremendamente preocupante. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros creemos que, y les invitamos a que al momento de votar, ¿no es cierto?, como comisión, con todo respeto se los pedimos, puedan ser tomadas en cuenta en la medida que ustedes encuentren que tenemos razón? Nosotros creemos que es un proyecto innecesario y les voy a explicar por qué. Porque existe la asignatura de historia donde terceros y cuartos medios ven contenido de educación y formación ciudadana. Atenta contra la autonomía de los colegios, y eso lo sabemos porque ya los colegios están listos con todo su programa educacional de este año. Y además impone, dice este proyecto, ¿no es cierto?, que los colegios deben acatar esta normativa.
dificulta los procesos normales que se deben vivir en los colegios. En los colegios no se debe tratar la política, asuntos políticos. Hoy es primordial, y en esto quiero que, con todo respeto, y creo que voy a tener algo de concordancia con varios de ustedes porque lo hemos repetido en varias exposiciones. Hoy es primordial equiparar la cancha con contenidos curriculares de una buena preparación para su futuro académico de nuestros niños. Tenemos enormes brechas entre un tipo de educación y otra, por lo que es vital legislar para esto, que es permanente, en vez de legislar para un tema puntual como un proceso constituyente. Los centros de estudiantes hoy están conformados, tienen sus espacios dentro del consejo escolar, y aquí quiero que ustedes también atiendan a este punto. Existen en los establecimientos educacionales los consejos escolares, entidad que aquí no se toma en cuenta. Los consejos escolares están constituidos por los padres apoderados, por los profesores, asistentes de la educación, directivos del establecimiento educacional y centros de estudiantes. Eso es un todo en un consejo escolar. Yo lo siento a propender a la información de ciudadanos con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo de nuestro país con una visión, por favor, centrada en el ser humano como parte de un entorno natural, donde los deberes son parte fundamental junto a sus derechos. Hay un resquicio que estamos viendo últimamente en varios proyectos de ley de solo hablar de derechos, pero los niños y adolescentes también tienen deberes. Legislemos, y esto aquí me acuerdo de la diputada Camila Rojas, que ella concuerda mucho en lo que yo he expuesto en otras oportunidades, sobre la entrega del PC y conectividad a cada niño de Chile, dando solución a la discriminación dañina que hoy existe entre niños de diferentes establecimientos educacionales. Hace muy poco me llegó una información y me contactó una apoderada de un lugar del sur, donde tiene que salir con su niña y caminar, yo creo que unos 300 metros para tomar señal, cobertura desde su celular para conectarse a las clases. No podemos permitir que hoy día todavía estén alumnos, niños de Chile sin conectividad y sin un aparato que les pueda ayudar a conectarse en el tiempo en el que estamos viviendo. Ustedes saben de lo que hablo. Los alumnos de establecimientos municipales de séptimo básico reciben todos un PC, sin discriminación. Sin embargo, los de colegios particulares subvencionados con igual vulnerabilidad o mayor aún, no lo reciben en un 100%, sino que lo reciben una minoría. Somos los padres, además, los responsables de votar en las urnas. Dejemos a los niños vivir su niñez y adolescencia, viviendo su etapa escolar sin política y adoctrinamiento. Me permito comentarles en un minuto que en forma personal, al alero de este movimiento y de la Fundación Chile y Familia, formamos y ayudamos a los que hoy son emblemáticos Unidos y Educación en Libertad. Estos padres angustiados necesitaban ayuda. Hoy tenemos un proyecto ingresado en el Congreso que se llama No Más Tomas, porque las clases que han perdido por las tomas y paros son tremendamente considerables. Por eso yo les invito a que podamos legislar para esto, para equiparar la cancha, para fortalecer la educación pública que hoy es tremendamente necesaria. Creemos firmemente que este proyecto puede llevar a otro tipo de situaciones, a adoctrinamiento, a manejo de algunos profesionales dentro de los establecimientos. Así es que yo espero que ustedes puedan valorar algunos de los puntos que aquí hemos expuesto y pensar en que los niños son niños y que para eso están los padres, para ir y votar en las urnas. Tomémoslos en cuenta, escuchémoslos como hasta aquí son escuchados, pero sin adoctrinamiento de ningún tipo. Muchas gracias, presidente, por permitirme estar acá. Muchas gracias, Ingrid, por su exposición. Vamos a darle ahora el pase a don Daniel Rosas Cárdenas, quien es vocero de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados. Daniel, tiene 10 minutos para su exposición. Muy buenas tardes, ¿se escucha? Se escucha. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor presidente. Y comienzo refiriéndome a usted, ¿cierto? Primeramente presentándonos como padres apoderados de los colegios particulares subvencionados.
Y como padres y apoderados no podemos sustraernos del complejo, angustiante y agotador contexto en el que está nuestro país en estos momentos. Estamos bajo una pandemia que, a pesar de todos los esfuerzos, mata. A un año de su inicio, estamos hablando de una segunda ola de contagios y muertos, el colapso en la atención de los casos críticos, equipos humanos al borde de la saturación, y nosotros aquí discutiendo una cuestión que desde el sentido común parece extemporánea, poco prioritaria, que va en una dirección opuesta a lo que realmente los ciudadanos necesitamos, que nuestras autoridades se concentren en darnos seguridad, tranquilidad, estabilidad. Más aún, cuando de manera incipiente los medios de comunicación masiva comienzan a informar de una nueva y peligrosa consecuencia del COVID-19, el PIMS, síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que afecta de manera mortal a niños y jóvenes. Bajo este cuadro de vulnerabilidad se discute un proyecto que no aclara si las acciones concretas mandatadas a realizar a los colegios serán presenciales o virtuales. Porque si son presenciales, la pregunta que surge es si serán masivas. Y si son masivas, ¿qué pasa con los efectos de la pandemia? ¿Serán dentro del horario curricular? ¿Vamos a perder más horas de conocimiento? Y si no lo son, ¿serán extracurriculares? Y si así fuera, ¿qué pasa con la participación, la representatividad y la protección de la vida y la salud de los niños? Y si no son presenciales estas actividades de instrucción sobre el proceso constituyente, ¿entonces serán virtuales? Y si son virtuales, ¿qué pasa con la falta de conectividad de comunas como La Pintana, que se denuncia, tiene una desigualdad? Entonces, cabe, ¿cierto?, señalar que necesitamos respetar los derechos de los niños, ¿o no? En ese sentido. A todo este contexto, señor presidente, se suma el clima de beligerancia que vive nuestro país. Lo gritan los muros, con todo, sino para qué. Viva la revolución en curso. Incluso hasta presidentes de partidos, señor presidente, ¿cierto?, y parlamentarios, que gobernados por sus emociones, impunemente declaran cómo quieren que no lo quememos todo. U otros que se atreven a celebrar el que los niños sean instruidos en cómo atacar a carabineros en una actividad recreativa, declarando que vienen por nuestros hijos. Miembro, cabe destacar, de uno de los partidos que presenta precisamente este proyecto. No se puede negar que es parte del escenario en el que se propone desarrollar este proyecto. El mismo escenario que a fines del 2019 fueron denunciados decenas de casos en que profesionales de la educación parvularia y básica incitaron e instruyeron a niños a que gritaran, por ejemplo, como consta, ¿cierto?, el que no salte es Paco, Piñera asesino, o el pueblo unido jamás será vencido. Cuestión que se suma a los múltiples casos denunciados mediante las redes sociales durante el desarrollo del plebiscito del 25 de octubre del 2020, en donde se muestra que los muros de los patios de algunos colegios, ¿cierto?, salas de profesores y otros espacios, abundan símbolos, íconos y personajes de ideologías totalitarias. Por último, es bueno mencionar que según el informe del consumo de drogas para las Américas del 2019, elaborado por la OEA, Chile se encuentra en el número 1 en el consumo de estupefacientes y todo tipo de drogas por parte de los jóvenes. ¿Acaso esta no es una prioridad? Así también es parte de este contexto en el que se da la discusión de este proyecto el hecho de que, según los datos del Ministerio de Educación y el CIES, un tercio de los egresados de cuarto medio abandonan la universidad y más de un 44% reingresa a la universidad 3 años después a otra carrera, lo cual es normal y acorde con los grados de desarrollo cerebral y madurez individual de cada uno de los niños y adolescentes. Es en este marco y basado en esta realidad que entregamos los siguientes argumentos, señor presidente. Creemos que los objetivos de que los niños y jóvenes practiquen, ejerzan sus derechos de expresión, influencia y de ser oídos, que busca este proyecto, ya están cumplidos. Los centros de alumnos como espacios de ejercicio de derechos existen, y prueba es el rol que algunos de estos centros tuvieron en el proceso insurreccional o estallido social del 18 de octubre del 2019. El que fue iniciado por niños y jóvenes organizados y convocados para hacerse escuchar, y mediante tomas y paros ejercieron estos derechos conforme a su interpretación, demostrando un alto nivel de organización y coordinación que paradójicamente se transformó en pérdida de clases, de contenidos y de adquisición de conocimiento, objetivamente hablando. El ejercicio de estos derechos están íntimamente relacionados con el principio de autonomía progresiva, según o conforme a su edad, capacidad y grado individual de madurez. Al respecto, es necesario establecer
que, como lo menciona el mismo proyecto, lo que se busca es orientar, instruir lineamientos concretos sobre el proceso constituyente a niños y jóvenes, los que, conforme a la psicología evolutiva, están en etapas de desarrollo biológico de sus cerebros, es decir, están en el proceso de maduración, por lo que ir en contra de este proceso de desarrollo es una violación a su derecho a su desarrollo natural. ¿Y por qué decimos que este proyecto va en contra y en consecuencia viola el desarrollo natural de niños y adolescentes? Porque conforme a las definiciones, características diferenciadoras entre lo que es educar e instruir, queda claro lo que se busca mediante este proyecto, que es entregar información sin considerar las etapas de desarrollo evolutivo de los niños y adolescentes. O sea, ideologizar, automatizarlos conforme a una instrucción específica. Así, mientras la instrucción no puede ser prioritaria, la educación debe ser prioritaria. Mientras la instrucción es parcial, ¿cierto? La educación es integral y es formativa. Mientras la instrucción es temporal, de corto plazo, la educación es una cuestión permanente, trascendente. La instrucción es una cuestión monotemática. La educación es una cuestión sistemática, de desarrollo múltiple. La instrucción la dan monitores, como aquí también este proyecto sugiere, mientras la educación la dan los profesores. La instrucción ideologiza, la educación transforma. La instrucción tiene como objetivo una conducta en particular. La educación tiene como objetivo el desarrollo humano y de la sociedad. Conforme a este análisis, la instrucción que busca dar este proyecto no corresponde al proceso curricular educativo al que los padres enviamos a nuestros hijos al colegio, sino más bien es parte de una acción ideologizadora propia de regímenes totalitarios. En conclusión, señor presidente, conforme al análisis del contexto país, a un año de pandemia, que ha mermado los ánimos, las confianzas de la ciudadanía para con sus autoridades, de los recursos humanos y técnicos del área de la salud, las restricciones de las libertades, que se vuelven a endurecer ante un aumento de los contagios, de casos críticos y fallecidos, y el surgimiento de nuevas consecuencias, incluso hasta mortales, del COVID-19 que afecta a los menores de edad, sumado al clima de beligerancia del mundo político, resulta incomprensible, inaceptable que se desvíen recursos humanos, técnicos y económicos a la ejecución de acciones que buscan instruir, ideologizar, adultizar a niños y jóvenes, bajo el argumento falaz de que se busca fomentar los espacios de participación de los estudiantes para el ejercicio de sus derechos, cuando estos espacios de participación ya existen, están vigentes y muy activos, y están conformes a su etapa de madurez e injerencia, y que si queremos ser verdaderamente consecuentes con el discurso de respetar la voz y los intereses de todos los niños y todos los adolescentes de nuestro país, no podemos aceptar un proyecto que viene de ex dirigentes estudiantiles, adultos, que parecen seguir con sus propios objetivos pendientes de la revolución que impulsaron y que en el mejor de los casos, si llegase a venir este proyecto de niños y jóvenes, lo son Daniel, de pequeños grupos. Sí, perdón. Daniel, quiero pedirle que si se está exponiendo que se refiera al contenido de la materia, que por favor no haga imputaciones a quienes son parte de esta comisión y que al igual que ustedes merecen respeto. Perfecto. Entonces nos parece, no podemos aceptar un proyecto que impulsaron, si llegase a venir de niños y jóvenes, lo son de pequeños grupos, ¿cierto?, organizados y ideologizados que no representan el 100% de la población infanto-juvenil, señor presidente, lo que se contradice con el derecho de respetar su voz y participación y representatividad. Hoy, los jóvenes teniendo estos espacios donde ejercen sus derechos no han levantado este requerimiento. En consecuencia, no resulta coherente que se violen los derechos de los niños y jóvenes mediante un proyecto en que se les instruye y no se les educa. De cara a este proceso en el que construiremos el Chile que queremos, dejemos a los niños y jóvenes fuera de estas luchas ideológicas. Los jóvenes estudiantes chilenos no deben seguir siendo considerados, ni tratados, ni utilizados, ni siquiera metafóricamente, como la levadura, como quienes quiebran el orden y llaman a que los movimientos sean masivos, como lo declaró precisamente una ex dirigente de la Confederación de Estudiantes de Chile, citando a Violeta Parra. Dejemos los niños, señor presidente, y jóvenes que vivan sus etapas. Ya serán adultos para asumir este tipo de responsabilidad. Hoy el ejercicio de sus derechos están garantizados y están en ejercicio.
Eso es, señor presidente. Muchísimas gracias por el tiempo. Bien, antes de darle el pase a Diego Cabrera y a Margarita Mayra, quiero reiterar en el ánimo de la discusión que se dio en la comisión pasada, que en primer lugar nos refiramos justamente al contenido de las iniciativas que estamos abordando, y en segundo lugar, que no hagamos presunciones de intereses o de voluntades detrás de los proyectos si es que los autores de estos mismos no se refieren a ellos. Por favor, mantengamos cierto clima de respeto en la comisión, y a mí lo que me corresponde justamente es moderar esta instancia, y en eso voy a pedirle lo que acabo de señalarle a todos los diputados y diputadas, pero también a nuestros invitados e invitadas. Diego, bienvenido. Margarita, bienvenida. Hola, muchas gracias. Por acá también vamos a compartir brevemente una presentación. ¿Se ve bien? Bueno, mi nombre es Margarita Mayra. Muchas gracias por la invitación. Yo soy encargada de incidencia, pero ahora nos toca participar y quiero dar un breve contexto de quiénes somos y por qué estamos aquí y por qué vamos a decir lo que vamos a decir. Ahora nos toca participar, es un proyecto de la sociedad civil que contribuye al fortalecimiento de la democracia y la cohesión social en Chile a través del resguardo de la participación ciudadana, específicamente en el proceso constituyente. Esto lo venimos haciendo hace más de un año a través de formación ciudadana, de participación ciudadana y de incidencia, tal como la que estamos haciendo en espacios como este, donde traemos nuestra perspectiva desde la sociedad civil, desde los grupos con los que trabajamos a los espacios de toma de decisión. Hay un poco el calendario de nuestro proyecto. Actualmente ya estamos finalizando cerca de las elecciones y esto es lo más importante, quiénes somos, de dónde venimos. Nosotros trabajamos con ciudadanías de todas las regiones del país, tenemos consejos regionales en todas las regiones, que son consejos que agrupan organizaciones de la sociedad civil, que trabajamos con colectivos en todas las regiones, especialmente dirigidos a los grupos que son los que están más vulnerados en sus derechos y que históricamente se han quedado fuera de las conversaciones políticas en Chile. Y estos son los grupos que llamamos de especial protección, que son mujeres, niños, niñas y adolescentes, y por eso estamos aquí hoy día. También las comunidades rurales, las personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas privadas de libertad, las diversidades sexuales, las personas mayores, situaciones en situación de pobreza y muchos otros que son históricamente quienes no han podido dar una opinión, que no han podido hacerse carne en las discusiones políticas y mucho menos en el destino y el futuro de nuestro país. Cosa que se puede revertir afortunadamente gracias al proceso constituyente que viene por delante. Ahí un ejemplo, tenemos más de 150 organizaciones de la sociedad civil en todo Chile trabajando con nosotros y entre ellos también muchas que trabajan directamente con jóvenes. Desde el área de incidencia, solo para que sepan, tenemos una trayectoria en que hemos trabajado con distintas instituciones públicas, tenemos todo el interés de colaborar siempre que sea posible y necesario, desde la opinión, el expertise y la experiencia desde las organizaciones de la sociedad civil. Hemos trabajado de cerca con el CERVEL, específicamente en temas de elecciones, pero también estamos trabajando en participación para el proceso constituyente. Hemos creado una red de organizaciones e iniciativas para la participación, pensando en cómo promover la participación ciudadana en nuestro país. Estamos elaborando en este momento una propuesta para el proceso constituyente y también algunas de esas cosas tocan elementos que pasarán por el Congreso y estamos haciendo una invitación también a conformar una bancada por la participación. Ya les contaremos más de eso en el futuro. Y dentro de todo esto, además tenemos la suerte de contar con un consejo adolescente que acompaña la implementación de ahora nos toca participar a lo largo de las etapas que llevamos ya trabajando hace más de un año, que son jóvenes entre 14 y 18 años, están en 5 regiones del país y que esto solo ha sido posible gracias a la alianza con Alianza Amigos Cuenta, que es una alianza compuesta de distintos organismos, la Defensoría de la Niñez, América Solidaria, UNICEF, la Red de Universidades por la Infancia y otras organizaciones, donde lo que más nos interesa y trabajamos conjuntamente escuchando a los jóvenes y a las jóvenes como pares que son nuestros en cuanto a la opinión que pueden tener sobre el futuro político de nuestro país. ¿Cómo podemos hacer para que participen los jóvenes? ¿Cómo les acomoda más? ¿Qué cosas hay que cambiar? Y su perspectiva nos ha abierto mucho los ojos y la cabeza en torno a otras maneras en que se pueden hacer las cosas y que vale la pena mucho ser escuchados. Tenemos ahí un objetivo de rebajar la edad del voto eventualmente en nuestro país. Creemos que es algo hacia lo que podríamos empezar a avanzar y que estamos trabajando con el Consejo Adolescente. Y por lo mismo, una persona, un representante del Consejo, que es Diego Cabrera, que me acompaña aquí hoy día, viene a exponer
desde la perspectiva del Consejo Adolescente, con quien estuvimos discutiendo el proyecto que se presenta aquí hoy día, cuál es la postura que se tiene desde los jóvenes respecto a la posibilidad de participar en el proceso constituyente, cosa que me parece nadie más ha hecho, al menos de lo que he escuchado hoy en las otras exposiciones. Veo puros adultos y adultas hablando a nombre de jóvenes sin saber realmente qué es lo que piensan. Me encantaría preguntarle a los hijos de estas personas qué opinan ellos, ellas. Así que con esta introducción le doy el pase a Diego, porque por favor, tu voz cuenta. Cuéntanos, Diego. Primero me gustaría presentarme. Yo soy Diego Cabrera, tengo 17 años y soy parte del consejo de Ahora Nos Toca Participar. Y dándole honor a este hombre, a este nombre, hoy me toca participar a mí. Bueno, hoy les voy a exponer y les responderé estas preguntas. ¿Qué es la Ley de Plan de Formación Ciudadana? Se las voy a aclarar. ¿Por qué es importante que esta ley sea bien implementada en el sistema educativo? ¿Por qué NNA debe ser parte de este proceso? ¿Cómo nos beneficia como sociedad la implementación de esta ley? Para Margarita, si puedes dejar de compartir la pantalla, me gustaría que me vieran ahora a mí, con una última pregunta que estuve pensando mientras las demás personas exponían. ¿De qué sirve que nos den espacios para hablar si no nos prestan atención a lo que decimos? Como decía Margarita, solo he escuchado a adultos hablar ahora respecto a su posición en el tema. Sin embargo, me gustaría preguntarle a sus hijos qué piensan sobre tener una formación ciudadana en su periodo escolar. La ley número 20.911 mandata la creación de un plan de formación ciudadana para todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, con el propósito de formar ciudadanas y ciudadanos responsables, activos, participativos y comprometidos con la sociedad. El plan se debe incluir en niveles de enseñanza parvularia, básica y media, integrando y complementando las definiciones curriculares nacionales en la materia, y pretende brindar a los estudiantes, según su artículo único, la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. También establece una serie de objetivos de plan y considera la implementación de ciertas acciones concretas que permitan cumplir con estos objetivos. Entre ellos, los tres más importantes, que son fomentar en estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa, fomentar la participación de estudiantes en temas de interés público, fomentar en estudiantes la tolerancia y el pluralismo. El Plan de Formación Ciudadana fue el único proyecto de la reforma educacional que se votó con unanimidad en su momento. Sin embargo, no se está llevando a cabo y es ley. No hay resultados, no está funcionando. Nadie está velando porque estas leyes se cumplan. La Ley Plan de Formación Ciudadana tiene como objetivo hacer efecto de derecho a ser escuchado. Y por eso estoy aquí yo hoy, para ser voz de personas que no tienen la oportunidad de estar aquí. Y creo firmemente que esta es la oportunidad de darle un impulso al Plan de Formación Ciudadana, y el proceso constituyente es la oportunidad de que salga adelante. Pero ¿por qué es importante que se implemente esta ley? Hoy en día, si alguien menciona que jóvenes de 14 años deberían votar, la respuesta que seguramente recibiremos estará entre muchas de las que se dijeron casualmente hoy en esta exposición. No tienen conocimiento suficiente, no deben meterse, no saben lo que quieren, no tienen pensamiento crítico, sus padres deciden. ¿Por qué no tienen el conocimiento suficiente? ¿Por qué no tienen el pensamiento crítico? Hemos aprendido todo por nuestra cuenta, hemos tomado posición respecto a ciertos temas por nuestra cuenta. ¿No fue el estallido social la lucha por ser escuchado? No sería necesario si hubiéramos sido escuchados en un primer lugar. Habría sido más fácil si nos hubieran enseñado antes a tener este pensamiento crítico, porque es responsabilidad de adultos educarnos, enseñarnos a tener ese pensamiento crítico, ya que somos presente y futuro. NNA siempre ha sido excluido, y este proceso es especial porque nosotros lo iniciamos, pero para participar debemos recibir formación primero. Tenemos conciencia de eso, no es que adultos sepan más sobre todo, sabemos cosas distintas y podemos entrar en diálogo si confían en que podemos aportar con nuestra opinión. Y vuelvo al punto de qué sirve darnos espacios para hablar si no nos están prestando atención. Y para esto debemos entender que jóvenes y niñas son parte de la sociedad también y somos tan relevantes como las personas mayores adultas. Sería darle menos validez a jóvenes si no pueden hacernos parte de la nueva constitución que tendría menos legitimidad a futuro si no nos hacen parte de esto, porque jóvenes de hoy somos quienes viviremos los efectos de la Constitución mañana, y dejarnos fuera es cortarnos las alas, quitarnos el interés de volver a participar en el futuro. Tenemos dos problemas que se han mencionado: educación y participación. Un proyecto como este activa la participación ciudadana y es un ejercicio antes de poder hacerlo oficial cuando tengamos 18 años.
Actas como las que se proponen en el proyecto servirán para hacer incidencia directa en el proceso constituyente. Esta sería la primera instancia oficial en que nos involucraríamos porque antes no nos han dejado ser parte. Si se encuesta a jóvenes sobre si quieren formación ciudadana, seguramente la mayoría diría que sí. Jóvenes nos beneficiamos de este tipo de proyectos y ustedes también al oír nuestra voz. El proyecto ley solucionaría estos dos problemas de educación y participación. Nos haría parte del proceso constituyente que viviremos nosotros también a futuro y seríamos un ejemplo para nuevas generaciones, quienes crecerían con una buena formación ciudadana que les enseña a tener ese pensamiento crítico y esta información. Dejaría de parecer una locura que una persona de 14 años pueda ser escuchada. Proyectos como este sentan precedentes para los estudiantes y cómo se les involucra en la vida en sociedad. Y también promueve que quienes somos jóvenes hoy se hagan parte de las discusiones más adelante. Tiene que haber un esfuerzo a nivel del país para mejorar la educación, que hoy tiene un problema más profundo que la dificultad para implementar una u otra ley en ciertas escuelas. Esto debe iniciar por alguna parte. Si no es hoy, ¿cuándo? No se entiende formación ciudadana como una materia. Si parte desde antes, más jóvenes se tomarían con la misma importancia quizás que matemática o lenguaje o historia. Durante toda la enseñanza media nos enfocan en prepararnos para una prueba de admisión universitaria o PTU y nos cubren con esos contenidos. Sin embargo, pierden contenidos igual de importantes que nos preparan para la vida adulta y en democracia. Voy a responder algunas de las cosas que escuché. Los padres deciden sobre sus hijos, para eso están. ¿Somos objetos? No, somos hijos. Y también somos parte de esta sociedad, tanto como ustedes, y la vamos a vivir también más adelante con sus decisiones que no nos han considerado a nosotros. Esta es la oportunidad de implementar a cabalidad el plan de formación que ya es ley, que no se está llevando a cabo. Es la oportunidad de involucrarnos, de tomar en cuenta la voz de jóvenes para el futuro. Es la oportunidad de hacernos parte, la oportunidad de ser escuchados. De otra forma, se estarán creando leyes para nada. Eso es todo lo que me gustaría decir. Gracias por su atención. Me gustaría que pudieran considerar muy bien estos puntos y sobre todo el que hayan prestado atención a la voz que viene en representación de muchos jóvenes de todo el país y seguramente de algunos de los hijos de las mismas personas que están presentes aquí. Bien, muchas gracias Diego, Margarita. Solamente señalar, Diego, que en la primera sesión de este debate nosotros invitamos a organizaciones justamente de estudiantes, hicimos una extensiva invitación a la CONES, por ejemplo, pues lamentablemente no recibimos una respuesta, pero siempre ha sido el ánimo también de esta comisión poder escuchar a todos los actores posibles, principalmente aquellos que, como tú bien lo señalas, están involucrados directamente. Agradecemos nuevamente a Diego y a Margarita por su exposición. Bien, vamos a dar un paso de consultas, de comentarios, de preguntas para los diputados y diputadas que se encuentran presentes. Colegas, ¿quién desea tomar la palabra? Yo quisiera, mientras algunos de ellos se deciden, hacerle una consulta a Ingrid, quien hizo una exposición en donde, entre otras cosas, se refirió a que existen hoy día en nuestro país mecanismos de participación que se expresan principalmente a través de los procesos de votación. Esa es la herramienta democrática que existe en Chile, y eso, al margen de si lo compartimos o no, cuán extensiva sea la práctica democrática, la del voto me refiero, quisiera hacer mención a un informe que realizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hace algunos años atrás, en relación al balance, a una evaluación de la participación electoral en nuestro país, en donde, entre otras cosas, se señala que el tramo, esto es algo que todos nosotros conocemos, etario entre los 18 y 19 años es el tramo que menos participación tiene, y eso lo devela, por ejemplo, la participación en las elecciones municipales del año 2016, en donde la participación de ese segmento etario de la población fue de un 14%, y esa misma cifra vivió en esa elección una disminución de un 7%, en relación, por supuesto, al resto de los grupos etarios de nuestro país, que muestran cifras bastante altas, los de 50 a 54 años 44%, 55 a 59 años 48%, 65 a 69 años 55%, es decir, hay una diferencia sustancial en términos de participación, que es algo que todos nosotros conocemos y que se ha quedado develado quizá en los últimos procesos electorales, quizás salvo el plebiscito del mes de octubre.
Entonces la pregunta para Ingrid en esa misma dirección es de qué manera, si es que no es con más educación, más formación y más concientización también en los espacios estudiantiles educativos respecto a procesos tan relevantes, en donde todos hemos coincidido que este es un proceso relevante, lo expusieron así académicos que nos acompañaron la semana pasada, que estando en contra de estas dos iniciativas, reconocen la relevancia de este proceso político. Y por lo tanto mi pregunta apunta en la dirección de saber qué otro mecanismo, qué otra herramienta, qué otro camino considera usted, Ingrid, que sea necesario para mejorar justamente no solamente la formación ciudadana, la formación cívica, la educación política en los jóvenes de nuestro país, no solamente desde un punto de vista teórico, sino que también desde un punto de vista de participación en lo que usted dice que es el mecanismo de participación democrática que existe en Chile, que son las votaciones. Entonces yo quisiera preguntarle qué se hace para cambiar esa realidad que se ha mantenido y se ha acentuado durante el último tiempo en Chile. La diputada Girardi también solicitó la palabra. ¿Contesto o después? Al final, Ingrid, voy a darle la palabra al resto de los colegas. Sí, tranquilo, Luis. Estoy tomando nota de las palabras solicitadas. No hay problema. La diputada Girardi y posteriormente el diputado Luis Pardo. Gracias, presidente. Sí, me pareció muy interesante las exposiciones de hoy día. Y quisiera preguntar, me nacen ciertas dudas respecto a qué es lo que se está entendiendo por política, ¿no? Ingrid decía que la política no debía entrar a los colegios. Entonces me gustaría saber qué entiende ella por política, ¿ya? Porque yo entiendo por política una forma en que las sociedades se organizan, ¿ya? Donde los seres humanos se relacionan, se vinculan y aprenden a vivir en conjunto. Eso es política. Entonces me gustaría saber qué es lo que ella, ¿ya? Entiende por política y qué es lo que quisiera desechar, ¿ya? O hacer que no entrara a los colegios, ¿no? Porque ella decía, la política no puede entrar a los colegios. Y también me gustaría preguntarle al presidente de los padres y apoderados de colegios particulares subvencionados. Yo coincido con él en que hay una diferencia abismal entre la educación, la formación y la instrucción, ¿ya? Pero el proyecto que estamos presentando, por lo menos el que nosotros presentamos, habla de básicamente generar espacios de debate, de diálogo, de formación, ¿no? No de instrucción, ¿no? Entonces, me gustaría saber dónde cree él que se puede producir este peligro de la instrucción, ¿no? Yo coincido que la instrucción tiene límites que son bastante básicos en el proceso de formación. Ya a uno le instruyen, por ejemplo, para cortar, para clavar clavos, esas son instrucciones, ¿no? Y que la formación tiene que ver con un aspecto más integral de desarrollo del ser humano. Y creo que dentro de este parte integral del desarrollo del ser humano está el diálogo, está el debate, está la relación con otros, ¿no? Está el aprender a pensar, el aprender a discutir sin descalificar al otro, ¿no? Aprender a compartir ideas, a crecer también con lo que el otro me puede aportar en una conversación, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué es lo que él plantea, porque él hablaba del peligro del adoctrinamiento y de la instrucción, ¿no? Y dónde está presente eso en los proyectos de ley. Y por último, me gustaría preguntarle a Diego, ¿ya? Respecto de por qué él cree o cómo no se está aplicando o no se está haciendo carne la ley de formación ciudadana de los estudiantes en los colegios. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Girardi. Vamos a darle la palabra al diputado Luis Pardo y luego a la diputada Camila Rojas. Diputado Pardo. Al parecer no está el diputado Pardo. Gracias, presidente. Sí. Sí, muy breve, presidente, solamente un comentario. Yo creo muy pertinente el tema de la participación, por supuesto, y la formación en una educación cívica. Creo que es algo muy valioso, lo cual yo creo que nadie está en desacuerdo. Quizá
cuando alguien dijo que no entrara la política a los colegios, se refería más bien a que no entraran ciertas formas de política que son la antítesis de la política muchas veces, como es la violencia, pero la política tiene que estar, por supuesto. Yo quiero simplemente plantear que el tema aquí, la disyuntiva es primero si es necesario legislar específicamente para que se pueda generar este proceso que yo creo que, como lo señalé en intervenciones anteriores, está contemplado dentro de nuestra legislación y dentro de los planes y programas, la forma, ¿no es cierto?, de educar y formar y hacerse parte de lo que significa explicar el plebiscito en las distintas comunidades y en los distintos niveles educativos. Y segundo, lo que han señalado en la anterior y en esta sesión respecto de las prioridades, respecto de el ambiente y el contexto en el cual estamos, y por último, lo que es la imposición de ciertas metodologías, como por ejemplo las 5 o 6 propuestas que debieran, según esta ley, en caso que se apruebe, llegar a la Convención Constituyente. Por lo tanto, creo que el tema no es si corresponde o no corresponde a la participación ciudadana, el tema es si este proyecto en particular, por muy buenas intenciones que tenga, es o no es pertinente y es el adecuado. Eso creo que es el punto del debate y eso quería señalar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pardo. Diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Sí, en verdad me podría poner a responder varias cosas, pero quiero concentrarme en el foco del proyecto que tiene que ver con la participación de los niños y niñas y en definitiva cómo estos proyectos podrían aportar en aquello. Entonces, de hecho voy a tomar lo último que decía el diputado Pardo respecto de la pertinencia, ¿ya? Como si yo escuché a los 3 primeros expositores decir que a ellos les parece que no es pertinente, me gustaría escuchar específicamente a Margarita y a Diego, saber si lo consideran necesario y que pudiesen ser lo más explícito respecto de aquello. Una de las conversaciones que hemos tenido en las sesiones anteriores es que cuando nos dicen que se considera que la escuela no es el espacio para dar estas discusiones, y creo que a la primera expositora ella mencionaba que era la familia el espacio adecuado, queda esa duda, como, bueno, si no es la escuela, si esto pudiese significar una sobrecarga para las escuelas, entonces, ¿dónde es el lugar que los niños, niñas y adolescentes participan? ¿No? Yo creo que es importante responder esa interrogante, ¿no? ¿Dónde se participa si no es en ese espacio? Porque lo otro es que no estamos de acuerdo con la participación entonces. Pero si estamos de acuerdo con que tiene que haber participación, con que el derecho a ser oído no solo tiene que ver con escuchar, sino atender y en definitiva poner atención y ojalá avanzar en los temas que los niños y adolescentes ponen, ¿cómo hacemos que ese derecho sea realidad? ¿No? Entonces, si no es la escuela, ¿dónde es? La primera expositora ya lo respondió, ella dijo que era la familia, pero me queda la duda respecto de Ingrid específicamente y de Daniel, si es que no están de acuerdo entonces con que sea la escuela donde es el espacio de participación. Y finalmente, Ingrid de hecho me mencionaba en su intervención, por su intermedio presidente, le digo que efectivamente nosotros, y creo que hablo por la mayoría de quienes estamos en la comisión, sabemos que hay muchas necesidades en educación y que una de ellas tiene que ver con la conexión a Internet y con tener dispositivos. De hecho, hoy me tocó estar en una instancia en que un niño tenía su celular para conectarse a sus clases y estaba usando el celular de la mamá porque el de él le había roto la pantalla el fin de semana. Entonces, yo tengo clarísimo que se enfrentan esas situaciones en las casas, pero ambas cuestiones, lo que tiene que ver con el Internet y con el acceso a un dispositivo, depende más del gobierno. Entonces, yo creo que los esfuerzos, tanto de Ingrid como de otras personas, deberían estar dirigidos al gobierno, que es quien podría solucionar ese aspecto. Eso no depende de nosotros. Nosotros, de hecho, se ha intentado avanzar en materias similares y no lo podemos hacer debido a la Constitución y a las facultades que tenemos. Entonces, yo creo que es bien importante igual responder ese punto en específico, porque atendiendo a los temas prioritarios que hay que ver y que el presidente evidentemente va a estar poniendo en tabla, esto no es lo único que la comisión va a ver. Nosotros, quienes presentamos el proyecto, sí consideramos que es un tema relevante y en la medida que algunos dicen que no es pertinente, a mí me sigue quedando la duda de cuál es ese otro espacio entonces más pertinente que la escuela para que los niños y adolescentes expresen sus opiniones y sus valoraciones respecto del proceso constituyente. Gracias, presidente. Gracias, diputada Rojas. Vamos a darle entonces ahora nuevamente la palabra a nuestros invitados. Diputada Vallejo.
Y luego de la diputada Vallejo vamos a darle un espacio también para que nuestros invitados puedan responder las consultas que se le han hecho. Diputada. Gracias, presidente. Mire, más allá de que a veces, y hay que decirlo, resulta lamentable que en la Comisión de Educación tengamos que escuchar algunas referencias con tanta falta de educación respecto a otros y otras que piensan distinto. Y por eso celebro también, presidente, que usted haya hecho el llamado de atención cuando correspondió hacerlo a nuestros invitados. Mire, yo creo que hay una cuestión que nos suele pasar a veces a los papás, a las mamás, y no solamente en este país, sino que en el mundo, que es que tendemos a desear y querer que nuestros hijos e hijas sean igual que nosotros, sean una proyección nuestra y piensen igual que nosotros y nosotras. Y por eso hay tanto miedo a veces de que nuestros hijos e hijas puedan hablar más allá de las paredes del hogar y de que puedan desarrollarse y tener, conforme pasan los años, mayor grado de autonomía. Es una aprensión, considero yo, legítima, pero que también en algún momento hay que enfrentarlo como todo miedo. Hay que enfrentarlo. Y estamos en un momento de la sociedad donde creo que una de las mayores cosas que nos llama a reflexionar es cómo nosotros enfrentamos ciertos mitos, enfrentamos ciertos prejuicios y enfrentamos ciertos miedos. El miedo al cambio, el entender que no siempre es bueno el statu quo, el que es posible tener una sociedad distinta, y eso en gran parte se debió a que los jóvenes, muchos menores de edad, remecieron las bases de nuestra sociedad y remecieron nuestras conciencias. Y jóvenes estudiantes que no necesariamente tenían militancia partidaria, solo la necesidad de expresarse y de reclamar al mundo adulto cambios, a la sociedad adulta e incluso a la familia adulta. Entonces, el tema aquí es el derecho a la participación de esos niños, niñas y adolescentes. El derecho a ser escuchado, ese derecho no se consagra en el espacio simplemente de la intimidad entre las cuatro paredes de un hogar. Porque esa voz, esa opinión, la puede escuchar una mamá, un papá, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, dependiendo de cómo se conforme ese núcleo familiar. Pero si queremos que esa voz y esa opinión sea escuchada socialmente, justamente para resguardar el derecho a ser escuchados y considerar su opinión como sociedad, entonces no podemos pretender que solo papás y mamás hagan vocería de aquello. Hay que escucharlos directamente como sociedad. Entonces, si hablamos de participación, tenemos que crear mecanismos reales de participación, no supuestos de participación. Y por eso, presidente, yo quisiera ir en la línea de la pregunta de la diputada Rojas, pero dando un poco por descartado lo del hogar. En el hogar obviamente escuchamos a nuestros hijos, porque hablan, porque opinan, pero ¿qué pasa más allá de esa escucha? ¿Dónde se consagra ese derecho a participación? Si no hay propuesta, entonces estamos negándole ese derecho. Si lo único que se escucha acá por parte del opositor es que esto es un proyecto malo, que esto es ideologización, que esto es intervención, que esto es manipulación y tantas fantasmas, la verdad que no estamos avanzando en el derecho a la participación porque de la mano no va ninguna otra propuesta como política de Estado para consagrar aquello. Y lo segundo, presidente, a Diego, si no me equivoco, el joven que expuso, que agradezco mucho su presentación y quisiera, porque más bueno, él habla desde los que hoy día no tienen derecho a participar. Quisiera preguntarle más sobre la sensación que le queda cuando escucha a veces a los adultos negarles ese espacio, negar ese derecho y recurrir a argumentos que van más allá del proyecto de ley o a prejuicios y ataques que van más allá del proyecto de ley. ¿Qué siente él como representante, quizá no de todo, porque es obviamente un joven, un estudiante,
Pero ¿qué siente él como joven estudiante cuando escucha aquello? Impotencia, desesperación, rabia. Creo que es importante también saber aquello, las sensaciones que tienen nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, cuando frecuentemente y sistemáticamente la mirada adultocentrista subestima su mirada, su opinión, o la encapsula simplemente en una figura específica y llena de prejuicios. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Vallejo. Voy a darle entonces ahora un espacio para que nuestros invitados también se puedan referir a las consultas que se le han hecho. ¿Alguno de ellos quiere iniciar? Ingrid, al parecer. Sí, agradezco las preguntas. Con todo respeto, yo he tratado de dar a entender cuál es nuestro planteamiento. En ningún minuto hemos dicho que los jóvenes no participen. En forma personal, mi hijo fue presidente del centro de alumnos de su colegio, un colegio particular subvencionado con mucha vulnerabilidad por 3 años. Y hoy también conforma el centro de estudiantes de la universidad donde él estudia 4º año de ingeniería. Por lo tanto, yo sí estoy con la participación y estoy de acuerdo que los jóvenes y los alumnos se expresen. Pero sí hago hincapié a esto. En los establecimientos educacionales existen los consejos escolares. Y este proyecto da un enfoque solo a los centros de estudiantes, pero no su participación dentro de un consejo escolar, que es relevante porque están adultos que pueden guiar y ayudar a esta participación. Concuerdo con Sonja en que la familia también es vital, lo que dice por su intermedio presidente la diputada Camila Vallejo. Concuerdo 100%. En el hogar uno los deja conversar, explayar, y creo que todos los que estamos acá hoy día, tanto adultos como jóvenes, es porque nos involucramos en el bien de nuestro país, queremos que nuestro país avance y sea un país próspero. Y damos los espacios para eso, y por eso estamos acá. Si no, estaríamos sentados en nuestros hogares como mucha gente que no está inmersa en estas discusiones que son relevantes. Por lo tanto, yo creo que es importante la participación y quiero aclarar eso. Yo no estoy en contra de la participación, pero estoy en contra de lo que, y aquí contesto la pregunta de la diputada Girardi por su intermedio presidente, en que ¿qué entiendo yo por política? Política es el arte de gobernar, pero del buen gobernar. ¿Para qué vamos a hablar de quienes hacen mal la pega, de quienes a lo mejor han un poco desilusionado, tanto parlamentarios, gobernantes, de donde sea, a muchos ciudadanos en prometer en tiempo de campaña muchas cosas y no se cumplen? Y hay una desazón de la política. Entonces, eso es preocupante. Ahora, ¿de qué manera, lo que me decía el presidente, el diputado Santana, de qué manera, ¿no es cierto?, de qué otra manera los estudiantes pueden participar? Bueno, yo soy una de las que ustedes me ven en varios proyectos de ley aquí hinchando y exponiendo mi visión, y agradezco siempre que me escuchen. Pero creo que los constituyentes electos, cuando estén electos ellos, debiesen conformar comisiones igual que ustedes y poder citar a los estudiantes, ¿cierto?, a los papás, a los apoderados, a todos los estamentos de una comunidad escolar y de otro tema, pero aquí es educación, y escucharlos, escuchar sus propuestas. Eso creo que es relevante y debe ser, y debe abrirse todo este segundo congreso, entre comillas, que se le llama, quienes van a escribir la nueva constitución, que ellos puedan abrirse a escuchar. ¿Qué otro punto para mí es relevante? Y también contesto la pregunta de la diputada Camila Roja, en general de todos los que preguntaron concuerdan en lo mismo. ¿Qué otra instancia hay? En que los chicos pidan a los directores de colegio, a los directivos de colegio, los espacios para poder ver quizás este tema, y vuelvo a insistir en el consejo escolar, pero, ojo, que no sea obligatorio para todos, porque hay niños que no quieren involucrarse, y hacerlo obligatorio para todos, creo que eso no hace bien, porque no es democrático y porque también hace que niños que no quieren involucrarse en estos temas están en su derecho de ejercerlo, pero
que sea voluntario, que se den los espacios, que no se utilicen las escuelas para esto. Por eso es que yo digo que el nuevo segundo congreso que se elija, que los constituyentes electos, los que conformen, ¿cierto? Y que van a escribir esta nueva constitución, algo relevante para los próximos años en Chile, llamen a exponer, citen a exponer, como ustedes hoy día nos están aceptando a la sociedad civil, que lo agradezco enormemente porque eso es democracia. Así que yo no sé si ahora le contesto a Diego la pregunta, creo que se la contesté. Diego, yo te felicito por estar en esto, es bueno estar, y te vuelvo a reiterar, tú hiciste una pregunta, ¿qué pasará con los hijos de las personas que expusieron? Bueno, yo ya la contesté, te digo, mi hijo participa activamente en los consejos, digamos, en el centro de alumnos de su liceo, en la enseñanza media, y hoy es del centro de alumnos de su universidad. Así es que me gusta que él participe, es bueno que participe, me gustaría que muchos más jóvenes participaran, pero tenemos que tener cuidado en la visión que se les va a entregar, y eso es lo que a los padres nos preocupa un poco, viendo lo que ha pasado con la educación pública, que se ha destruido por temas que no corresponden. No sé si les contesto a todos y todas. Muchas gracias, Ingrid. Me ha solicitado la palabra Diego. El proyecto de ley tiene 3 artículos muy importantes. Perfecto. Que son respecto a los mandatos que da. El primero es que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deben incorporar dentro de los planes de formación ciudadana acciones concretas que fomenten la participación, reflexión, debate e información de las y los estudiantes respecto al proceso constituyente en curso, como talleres, debates, cabildos, entre otras. Efectivamente, hay una materia en el colegio que se llama educación cívica. Después está el segundo artículo, que es aquí cuando no se cumple este artículo, que es que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deben entregar al Ministerio las actas y resultados de las acciones concretas en el artículo precedente, para que éste, en el marco de las funciones de la Unidad de Coordinación de Asuntos Estudiantiles, pueda poner a disposición pública dicho material. Y en la tercera es que en el marco del apoyo que entrega el Ministerio de Educación a sostenedores y establecimientos educacionales, en los términos de inciso 7º del artículo único, el Ministerio de Educación pueda poner a disposición del sistema escolar orientaciones, instructivos y lineamientos concretos y recursos educativos que tengan como fin fomentar la participación, reflexión, debate e información. Estos últimos 2 artículos son los que no se están cumpliendo. Ahora, respecto a lo que me decía la señorita Camila Vallejo, que agradezco mucho lo que dijo, ¿cómo me siento yo personalmente respecto a todo lo que se ha dicho? En realidad es impotencia, considerando que uno viene a representar a muchos jóvenes de todas partes de Chile en realidad, y lo único que he escuchado es que nos siguen viendo como objetos, aún no nos consideran parte de la sociedad, sino como parte de los padres, que ellos nos representan a nosotros. No nos quieren escuchar porque tienen miedo a que nos expresemos y a que queramos un cambio, porque le tienen miedo al cambio, y como decía Camila, le tienen miedo a este cambio, porque quieren esta oportunidad de que sus hijos sean como ellos, pero evidentemente esto no pasaría si nosotros fuéramos escuchados. No recuerdo si es que había otra pregunta. ¿Qué pasó, Juan? El presidente se fue. Diputada Roja, puede presidir porque se nos cayó el presidente. Entiendo que las preguntas que se le habían hecho a Diego están respondidas, pero le pregunto igual a los diputados y diputadas si queda algo pendiente para que Diego responda. ¿No? Al menos Ya. no yo, presidente. Gracias, diputada Vallejo. Entonces, gracias, Diego, nuevamente, y seguimos con Margarita. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta que salió por ahí que no quedó quizás medio completa en su respuesta, y yo quisiera complementarla desde acá, que tiene que ver con la implementación de la formación ciudadana en los colegios y por qué Diego se refería a que eso no están dando tan bien, algo así creo que fue lo que dijo en su discurso, si no me equivoco.
y lo estuvimos conversando previamente, y Diego, aquí interrúmpeme si no, si me salgo de lo que habíamos acordado, pero en nuestra conversación recuerdo que conversamos que no hay informes públicos disponibles que nos digan cómo va la implementación de esa ley. No es que no se esté haciendo, solo que no tenemos ninguna noción de cómo se está haciendo, porque no tenemos cómo acceder a los avances de la implementación de esa ley. No hay rendición de cuentas al respecto. No sé si, me parece que no se han hecho evaluaciones. Nosotros en lo que pudimos investigar al respecto es como un poco un área media gris, media inaccesible. Entonces, si hubiera más datos y más transparencia sobre ese tema en particular, sería muy útil. Y también quiero referirme a otra pregunta que hicieron, que preguntaban también por qué es pertinente este proyecto. Me parece que fue la diputada Rojas, si no me equivoco. Y desde ahora nos toca participar, y desde la perspectiva de quienes creemos en la participación como un derecho, porque es un derecho humano que está consagrado, quizás no en Chile, pero sí en tratados a los que hemos suscrito como país. Y me gustaría hablar de que la participación es necesaria para hacer a la gente parte de un proceso constituyente. Vemos que hubo una explosión de manifestaciones demandando hacerse parte de la vida política, demandando hacerse parte de la toma de decisiones de nuestro país, que ahí hay una brecha que de parte de la ciudadanía, todos los indicadores lo dicen así, se siente casi insalvable en este momento, como que estuviera la ciudadanía, el pueblo, la gente por un lado, y los representantes y los tomadores de decisión por otro, cuando en verdad tiene que ser un vínculo fluido para que precisamente tengamos una estrechez entre lo que opinan las personas y las políticas públicas que van en beneficio de ellas muchas veces, y que al no hacerse considerando lo que piensan las personas, terminan no siendo tan útiles, no siendo tan eficientes, y por lo demás dejando a la gente con una sensación de haber sido dejados de lado. Eso en la nueva Constitución no puede pasar, precisamente porque es la oportunidad que tenemos histórica como país, por primera vez en toda la historia de Chile, de involucrar a la gente, de escribir una Constitución con 100% electos para aquello, de hacerlo en democracia y de hacerlo escuchando lo que piden las personas en todo Chile. Eso no es fácil, pero hay mecanismos para hacerlo, y si hacemos de la Convención un espacio hermético, aislado, va a haber nuevamente una percepción, desgraciadamente por la desafección que siente la gente por los espacios políticos, va a haber una sensación de cocina, una sensación de entre cuatro paredes, y todo lo que escuchamos que se critica de parte de la ciudadanía. Si eso pasa con la Constitución, perdemos la oportunidad de hacer un proceso abierto, de hacer un proceso que sea legítimo completamente a ojos de la gente, que es legítimo porque se ha hecho todo de manera democrática. Sin embargo, en la percepción de las personas, si ellos no sienten que son parte, si ellos no sienten, nosotros no sentimos que estamos afuera de los espacios de toma de decisión, no sentimos que nos podemos apropiar de eso porque es nuestro, porque tuvimos algo que decir, porque nos escucharon, porque fuimos parte de ese proceso, la nueva Constitución va a carecer de sentido y va a refundar Chile desde un lugar que nuevamente es la opinión de unos pocos, y eso es algo que queremos cambiar como cultura política de nuestro país. Por último, quiero agregar que para escuchar a los jóvenes específicamente, al igual que con cualquier otro grupo, tiene que haber mecanismos diseñados especialmente para jóvenes para que recojan formalmente la opinión de este grupo etario en este caso, y para eso tiene que ser a través de las instituciones que lidian con la juventud en Chile. O sea, qué mejor que los colegios, como escuché por ahí en la discusión decir como no, se tiene que hacer en las familias o en otros espacios que no sean las escuelas. Las escuelas son el mayor espacio donde el Estado se junta con los jóvenes. Entonces, ¿dónde más vamos a implementar mecanismos de participación ciudadana de manera institucional que sean capaces de recoger esos resultados y de insumar con la voz de la juventud a la Convención Constitucional que los colegios y las escuelas? No me imagino un lugar más idóneo, habiendo una estructura del Estado ya dispuesta para ese intercambio con la juventud. Eso quisiera decir, y quisiera aclarar al final que la participación siempre es voluntaria, ni siquiera el voto es obligatorio en Chile. Entonces ahí, como cualquier persona que tenga miedo de que alguien se le va a obligar a ir a dar una opinión, en general cuando uno da una opinión es porque quiere, y en general lo que pasa es que más bien no tiene la posibilidad de hacerlo. Y eso es lo que queremos abrir para que sea distinto a partir del proceso constituyente, y ojalá en adelante para todas las generaciones que vienen en nuestro país. Gracias, Margarita. Quedan dos expositores por responder las preguntas. Le doy la palabra a Daniel. Muchas gracias, diputada. ¿Se escucha? Sí, muchas gracias. Bueno, respecto de la participación, yo creo que está de más, pero lo vamos a reforzar, como dice Ingrid. Estamos acá precisamente porque nos interesa participar.
y como nos interesa participar, promovemos la participación en todas las direcciones. Es necesario que todos participemos, que todos opinemos, que todos demos nuestra opinión y que respetemos efectivamente las opiniones de otros, a pesar de que se nos imputen cuestiones como que tenemos miedo, como que estamos llenos de prejuicios, como que se suponga lo que nosotros creemos, cuando efectivamente lo que nosotros estamos planteando es lo que creemos. Y que creemos que hay que participar, que creemos que, de acuerdo a la presentación que dimos, hay un contexto que nos preocupa, que es el contexto de pandemia, ¿cierto? Que no nos queda claro como papá cómo se va a dar esta discusión, ¿cierto? Bajo este cuadro de pandemia. Creemos que que una planificación, que un sistema que todos creemos, ¿cierto? Que hay que promover la participación, tiene que y pudo haber sido y debió haber sido pensado desde ya, desde el momento, desde el mismo 25 de noviembre, pues, ¿cierto? Cuando se afirmó este acuerdo de paz, cuando vamos a hablar de construir una nueva constitución, debió haberse considerado dentro ya de ese proceso, ¿cierto? Incluir a los niños y jóvenes y de qué manera se iba a escuchar su opinión, ¿cierto? Entendiendo además que el espacio de ejercicio de derechos existe. Entonces aquí se parte como que los niños y los jóvenes no tienen espacio de ejercicio de derechos, no están pudiendo participar y no es la realidad que yo conozco. La realidad que yo conozco es que los centros de alumnos existen, que como dice Margarita, participan los que quieren, ¿cierto? Los que no quieren no participan, y etcétera. Entonces los espacios están. Y si estaban, lo han estado siempre. Yo también fui dirigente y en conclusión, ¿por qué no se pensó de antes? Para que el proceso fuera un proceso largo, ordenado, planificado, que a través del mismo sistema curricular se les pudiera ir enseñando y se pudiera incluir dentro del sistema curricular, ¿cierto? Lo que iba a ser este proceso, un proceso de plebiscito, un proceso constituyente, si es que llegaba, aunque incluso no hubiese llegado. Así que también se hubiese enseñado qué es lo en qué iban a consistir. Por lo tanto, se siente que hay nuevamente grados de improvisación y no podemos negar esa improvisación, ¿cierto? Se afectó la participación de los independientes durante todo este proceso, ¿cierto? Se afectó, ¿cierto? Y se tomaron decisiones que después, porque se encontraron en el camino, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que habíamos dejado a ciertos grupos afuera y se tuvo que resolver. Entonces, han habido improvisaciones que no las podemos negar. Y en este sentido creemos que también es lo mismo. Y nos preocupa, vuelvo a insistir, bajo el contexto en el que se está dando. Estamos hablando de un contexto de pandemia. Por lo tanto, si lo hacemos presencial, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Van a tener que asistir? Si lo hacemos online, ¿qué va a pasar? ¿Quién van a quedar afuera los niños que no tengan los espacios? Y esto es indiferente para mí, en lo personal, me es indiferente si se lo tengo que exigir, y se lo voy a exigir, y se los vamos a exigir a nuestras autoridades, que son ustedes. Eso independiente si está sentado en un poder o en el otro, son ustedes nuestras autoridades, son a nosotros, a ustedes, los que les representamos nuestra preocupación como padres. ¿Ya? Entonces, independientemente de que ustedes tengan la visión, ¿cierto? Y la discusión política respecto de si eso lo tiene que resolver, bueno, si lo tiene que resolver la otra parte, yo le pido a ustedes que por favor háganlo exigir, que no haya niños que por no tener internet, que por no tener computador, no puedan participar de este proceso. Lo que me preocupa hoy día es que sí se queden fuera del proceso porque no tienen un computador, porque tienen mal internet. Entonces, eso no nos puede preocupar. O sea, eso no nos puede faltar. Alguien mencionó respecto del tema de propuesta. O sea, yo creo que si nos preocupa y requerimos de participación y estamos hablando de un contexto, iniciemos una campaña, iníciese una campaña, dispóngase de los recursos para que aquellos centros de alumnos que quieren, que están preocupados y que necesitan y que consideran que tiene que su opinión ser escuchada en este proceso constituyente, tengan los recursos necesarios como para poder presentar su opinión a los constituyentes electos. Entonces se organizan, se disponen de los recursos, ¿cierto? Se inicia una campaña, ¿cierto? Previa ya, una campaña de sensibilización, de concientización hacia los niños y jóvenes respecto de lo que es este proceso, respecto de lo que tienen de que es importante que ellos también den su opinión, y dispóngase de los recursos para que aquellos centros de alumnos que están interesados se organicen en su colegio, convoquen, hagan las acciones que requieran y se la presenten a los constituyentes. Pero búsquense las fórmulas de resguardar todo lo que está en el contexto de pandemia. No nos contradigamos, seamos coherentes con lo que salimos diciendo en los medios de comunicación respecto de que no tenían que volver al colegio. Entonces, si no tienen que volver al colegio, no pueden participar de este proceso. Que entonces hagámoslo online. Entonces, ya, perfecto. Entonces, primero preocupémonos que todos los chicos tengan acceso al internet para que no quede ninguno que teniendo las ganas de participar, quede fuera. ¿Me entiendes? Entonces,
¿Es pertinente? Claro que sí, pero vuelvo a insistir, en ese contexto, promovamos la participación y respecto de lo que consultaba la diputada Girardi, donde vemos la instrucción en que el Estado efectivamente tiene los mecanismos de participación, los espacios están, los programas están, lo que no tuvimos quizás es la visión de haberlo hecho desde el momento que correspondía para haberlo introducido como un proceso educativo y no como un proceso instructivo, porque las características de uno y otro creo que ya las manifesté en la exposición anterior. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Solo resta Sonia del Río, no sé si quiere tomar la palabra ahora último para hacer algún otro comentario o referirse a las exposiciones. Sí, muchas gracias. Bueno, primero contarles que así como el hijo de Ingrid participa activamente, también mi hijo mayor el año pasado participó activamente, fue vocero de los alumnos de técnico profesional que querían volver a clases, sostuvo reuniones con Mineduc para hacer solicitudes de vuelta a clases presenciales, ya que fueron muy perjudicados por el hecho de no poder tener sus clases. Así que esos espacios nosotros como padres los damos y los felicitamos también. Acá lo que queremos no es quitarle a los niños y a los adolescentes voz. Lo que no queremos es escuchar la voz de otros en sus voces. Eso es lo que nos preocupa. Por ahí se habló, ¿cierto?, de fantasmas. Y a mí me encantaría decir que nosotros lidiamos con fantasmas, pero nosotros lidiamos con una realidad diaria, los emblemáticos, que de fantasma no tiene nada. Tenemos apoderados denunciando constantemente a la Superintendencia de Educación el adoctrinamiento hacia los niños, y son cosas que de partida nosotros no podríamos saber porque nosotros no estamos en las aulas. Son cosas que nuestros propios hijos nos manifiestan a nosotros, sino cómo podríamos nosotros saber qué es lo que pasa en una sala de clases si asisten ellos, no nosotros. Entonces, esto es en escucha activa de lo que nuestros hijos nos cuentan a nosotros y nos piden apoyo para que nosotros, como sus padres, también lo manifestemos. Quisiera también decir que cuando la señora Margarita indica que esto es voluntario y que nunca se les va a obligar a participar, eso en otros aspectos no ha sido así. Nosotros hemos tenido procesos de tomas, procesos en los que se discuten ciertas temáticas, en las que todos los alumnos de nuestros emblemáticos han sido obligados a asistir. O, si no quieren asistir, no han tenido clases, porque todo el contexto escolar se refiere a este tema en particular. Por lo tanto, el que quiera estudiar matemáticas no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, voluntario, realmente, los procesos anteriores no han sido. Todo lo que nosotros acá les expresamos no es desde algo que nosotros nos hicimos una idea o lo soñamos, es desde una realidad empírica que estamos viviendo hace muchos años con nuestros hijos. Y les reitero, que son nuestros propios hijos los que a nosotros nos ponen en advertencia de las cosas que les suceden. Y lo que nos preocupa realmente es que no son sus voces a veces las que se escuchan, son las voces de ciertos profesores, que muchos hacen la pega increíble y nos sacamos el sombrero, pero algunos, pocos, no hacen lo que tienen que hacer y adoctrinan a los niños. Cuando se habla de política, quizá lo que se tuvo que decir fue política partidista, ¿cierto? Política que en el fondo viene de una parcialidad que aparte viene con una característica emocional que se le pone a los jóvenes, con un discurso social que en el fondo altera la emocionalidad de los chicos, y los chicos, siendo muy permeables, la procesan de diferentes formas, y muchos de ellos las procesan de forma muy agresiva, y eso es nocivo para ellos mismos. Si nosotros vimos los procesos del 18 de octubre, vimos catarsis de chicos en las calles. No podemos decir que eso es algo favorable para ellos. Yo no lo celebro. Sí entiendo que se tienen que escuchar y se le tienen que dar los espacios para que ellos sean escuchados. Pero también tenemos que resguardar sus procesos emocionales.
Y yo creo que eso hoy no se está haciendo. Hay muchos niños que hoy están mal emocionalmente y nosotros les estamos poniendo presiones adicionales con este proceso. Solo queremos pedirles que piensen en ellos, no que no los dejen expresarse, pero que los resguarden, que nos ayuden a protegerlos. Nosotros ya hemos vivido situaciones críticas de violencia y agresividad en nuestros liceos. Hay registro, no es algo que nos inventemos, no son fantasmas en el aire. Solo les pedimos que nos ayuden a proteger a nuestros hijos. Muchas gracias. Bien. No, Diego parece que pidió la palabra, ¿no? Diego. Sí, se me... Diego. ¿Se me escucha? Sí. Respecto a una palabra que se ha dicho mucho en todos los expositores, de hecho, anteriores, adoctrinamiento. En realidad me parece una palabra súper fuerte y sobre todo desconfiada. Pongámoslo desde este punto de vista. Se implementa este proyecto de ley en los colegios, donde se supone que sería voluntario que adolescentes puedan participar y dar a escuchar su voz, pero los padres no están de acuerdo. ¿Con qué excusa voy yo al colegio si quiero ser escuchado? Mi madre no quiere que participe porque me pueden adoctrinar. ¿Y cómo le llaman a eso? ¿No es ese lo mismo que tienen miedo de que nos pase? Como padres prefieren que sus hijos salgan a las calles a gritar para que sean escuchados, a que tengan el espacio de habla en su colegio para ser escuchados. ¿Quieren velar por nuestra seguridad? Volvemos al mismo punto, nos están tratando como objetos y no como parte de esta sociedad. Este es un proyecto de ley que no se está llevando a cabo y no está teniendo resultados. Nos siguen tratando como objetos, no tienen en cuenta que nuestra voz también es igual de importante, porque alzamos la voz, es una sociedad de cambio, es un tiempo de cambio. Y en estos últimos años se ha visto con o sin pandemia que los jóvenes queremos ser escuchados. Sin embargo, por mucho que nos escuchen, no nos están prestando atención a las cosas que queremos decir. Me parece una palabra muy fuerte que consideren adoctrinamiento, considerando que es lo mismo que están intentando hacer con nosotros al mantenernos ahí, al margen de todo lo que está pasando en la sociedad, de la que nosotros también seremos parte en el futuro. Muchas gracias, eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias, Diego. Bien, ahora sí parece que no hay más palabras solicitadas. Yo solamente quería contarles que para la sesión de la próxima semana nos resta un par de invitados, más el Ministerio de Educación, y estaríamos en condiciones de votar los proyectos en general para la próxima semana. Así que quiero agradecerle a los invitados, a las invitadas por haber aceptado nuestra invitación, por sus aportes y también, por supuesto, agradecerle a los colegas que se encontraron presentes durante esta comisión. Así que sin otro objeto en la sesión, esta misma se levanta. Muchas gracias.